amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vengo muy contenta a saludarles y a comenzar este nuevo hábito, este nuevo proyecto de leerles en voz alta. Por supuesto, voy a comenzar siempre con mis libros favoritos y pues ya poco a poco iré leyendo opiniones de ustedes, sugerencias y así vamos a ir ampliando estas lecturas. Esta ocasión te voy a leer este libro que es de Cleopatra, de la editorial RBA, y es una colección que se llamaba Poderosas. No tengo todos los libros, tengo 3 nada más, pero los 3 se los voy a leer con mucho gusto y con mucho cariño. Comenzamos. Cleopatra, calculadora, santurrona, traicionera, masculina depravada, arpía ambiciosa puritana, sumisa, descarada, fanática reprimida, maquinadora, derrochadora, vieja histérica, víbora, superficial, cruel, débil, gorda, sucia, ignorante, lasciva, ñoña, lujuriosa, loca, caprichosa, ignorante, embaucadora, ordinaria, promiscua, chismosa, manipuladora, alcahueta, niñata, llorica, incestuosa, vanidosa, bruja, dramática, casquivana, irracional, impía, arpía, frívola, inestable, histérica, fría, ni embaucadora ni cruel. La reina estratega. De forma explícita o bajo ciertos ropajes literarios, la figura de Cleopatra se ha asociado a la de una mujer pecaminosa, malvada, una femme fatal devoradora de hombres y obsesionada con la belleza. En la antigüedad, autores como Lucano, Horacio o Plutarco pintaron una imagen falaz de ella, llamándola la serpiente del Nilo, la incestuosa hermana de los Ptolomeos o la ramera cargada de afeites. Siglos más tarde, Dante la condenó al segundo círculo del infierno, el de la lujuria, junto a Semíramis, Dido y Helena, mientras que Boccaccio la presentó como la encarnación del vicio. Esta visión ha pervivido hasta la actualidad, como queda patente en el cine o en la publicidad, condenando a nuestra protagonista a una sola línea argumental. La leyenda negra de Cleopatra fue forjada por el emperador Octavio Augusto, quien, a través de decenas de poetas e historiadores y escribas, se dedicó a difundir, después de la muerte de la reina de Egipto, toda clase de falsedades destinadas a deslegitimar perdón, a su adversario Marco Antonio a través de su amante. Así, Cleopatra pasó a ser la responsable de la guerra, la tentación extranjera por la que casi sucumbe Roma. La máxima de que la historia la escriben los vencedores se vuelve especialmente reveladora si se aplica a la victoria de Octavio y su potente maquinaria de propaganda, que redujo a Cleopatra a un relato de sexo, violencia e intrigas políticas. Para sus súbditos, en cambio, Cleopatra fue una líder astuta e inteligente que luchó toda su vida por salvaguardar Egipto de la ambición romana. Así la retrató 700 años después de su muerte el obispo copto de origen egipcio Juan de Nikiu, como la más ilustre y sabia de las mujeres, grande por ella misma, por sus logros y su valor. Esta misma visión sobre el faraón de Egipto la hallamos en el mundo árabe, donde la propaganda romana no logró penetrar. Historiadores árabes, como Ali al-Masudi, hablan de ella como filósofa, matemática y médica, una gran monarca protectora de su pueblo, sin hacer ninguna referencia a su moral o su poder seductor. Cleopatra no lo tuvo fácil. Nacida en el año 69 a.C. y representante de una larga dinastía de faraones de origen macedonio fundada a la muerte de Alejandro Magno, heredó un reino en ruinas. Su padre, Ptolomeo XII, vació las arcas del Estado para comprar el favor del general y conquistador Pompeyo el Grande, y así evitar que Egipto fuera reducido a una provincia romana. Cuando ella llegó al poder, a los 18 años, se encontró con un país al borde de la quiebra
y extenuado por las sangrientas revueltas palaciegas y el descontento social. Con denodado empeño y una enorme capacidad política, logró reflotarlo y hacer un imperio, logrando que Egipto recuperara el protagonismo que tuvo durante milenios en la antigüedad. Eso en una época en la que Roma se expandía por todos los confines del Mediterráneo. Si la historia política ha estado dominada por hombres, Cleopatra sale de la norma. No solo fue una reina magnífica, una de las pocas que ha ostentado el poder máximo en un imperio, sino que también supo poner de su lado a dos de los hombres más importantes de su tiempo, Julio César y Marco Antonio. Con ellos mantuvo una fructífera relación de igualdad, de verdaderos aliados políticos, en una malinterpretada historia personal. En un contexto marcado por la autoridad del varón, su poderío e independencia resultaron desconcertantes, así como su capacidad para negociar con sus contrapartes masculinas. Por ello, los historiadores posteriores ofrecieron una lectura alterada de los hechos, acusando a Cleopatra de haber hechizado a Marco Antonio y seducido a Julio César con sus tretas. Ninguno consideró que era la gobernante de un reino que intentaba sobrevivir. Al contrario, pasó a ser el personaje que cuestionaba el orden que quería imponer Roma, la moral de la República y la hegemonía del imperio. Al margen de su rol como faraón, Cleopatra fue una mujer culta e instruida, una políglota que, según sus propios detractores, llegó a dominar 8 idiomas y que no necesitaba intérpretes ni traductores en sus misiones diplomáticas. La tradición medieval árabe, que lamentablemente ha calado muy poco en el imaginario de Occidente, la presentó como una gran pensadora, erudita y alquimista que escribió tratados de cosmética y medicina. Alejandría, la ciudad que la vio nacer y donde Cleopatra vivió toda su vida, era entonces el faro cultural del Mediterráneo, el lugar donde Eratóstenes de Cirene había calculado por primera vez y con poquísimo margen de error la circunferencia de la Tierra, y donde los antepasados del faraón, los reyes, Ptolomeos, habían erigido una biblioteca que acumulaba todo el saber del mundo antiguo. Justamente en la gran biblioteca de Alejandría fue donde se formó Cleopatra. Allí leyó y aprendió de memoria los poemas homéricos, las fábulas de Esopo, las tragedias de Eurípides, las odas de Píndaro y los poemas de Safo. Fue ahí también donde se introdujo en la historia y cultura del Egipto antiguo y donde, probablemente, aprendió a leer los jeroglíficos, convirtiéndose en la primera de su linaje en hablar egipcio, la lengua del pueblo, lo cual la hizo muy apreciada. Otro aspecto de su personalidad que ha sido adulterado es su faceta como madre, pues una mujer preocupada por el futuro de sus hijos chocaba frontalmente con aquella pérfida que manipulaba a los hombres y a la que solo le interesaba el poder y las riquezas. No obstante, los testimonios históricos nos permiten vislumbrar a una soberana que, a lo largo de su reinado, quiso conseguir para sus 4 hijos el mejor porvenir posible y asegurarles un bienestar que perdurase más allá de su propia muerte. Así pues, reflexionó y calculó detenidamente cada una de sus decisiones, tomando siempre en consideración el interés de su reino y de su prole por encima de todo. Las razones que la impulsaron al suicidio, cuyas circunstancias, por cierto, no han sido esclarecidas por completo, aunque todo indica que no murió a causa de la mordedura de una serpiente. También han sido distorsionadas. Fue William Shakespeare quien, en su drama Antonio y Cleopatra, transformó el océano de la reina de Egipto en una muerte por amor, un final fruto de la pasión desbordante y destructiva. Imaginen que se ha perpetuado en el arte durante los siglos posteriores. Pero esto es una falacia. Se trató, en realidad, de un gesto de poder
y también de una victoria. Cleopatra era una reina y como tal no iba a permitir caer en manos de Augusto para ser enviada a Roma en calidad de prisionera. Al darse muerte, no solo se libró a ella y a su pueblo de ese final humillante, sino que también marcó su triunfo sobre la invasión extranjera. En el futuro, nadie la recordaría como la faraón a la que Roma derrotó, sino a la soberana que jamás se rindió. Su muerte marcó el final de 3000 años de civilización y 33 dinastías de faraones. Roma se apropió del territorio y los sacerdotes egipcios grabaron en los templos los nombres de Augusto, Tiberio, Calígula y los sucesivos emperadores. Con el correr de los años, muchos fueron los que trataron de desacreditarla, a fuerza de calumnias y acusaciones, pero nadie consiguió destruir su recuerdo. Incluso bajo el peso de capas y capas de estereotipos negativos, de falsificaciones y de mitos, Cleopatra resplandece como lo que en verdad fue, una de las soberanas más poderosas del mundo, una mujer inteligente, la estadista que soñó con forjar un imperio multicultural, la reina que murió por su pueblo. Bueno, creo que me hace falta un cafecito para humedecer la garganta. Les dejo esta parte y pronto continuamos con la siguiente. Gracias.